Cuando sobra comida la intentamos no tirar, pero sí es cierto que sí tiramos bastante. Al final puedes repetir de un cocido que hagas un par de días, pero luego al tercero ya lo tiras. Yo la guardo, congelo o según qué cosas hago croquetas. No tiro ni tanto así, nunca, jamás. No sobra nada porque no están los tiempos para tirar, o sea que... Congelando, haciendo croquetas, sí, haciendo ensaladas, haciendo... Sí, sí. Hay salida sí, para sí, todo hay eso. para todo, sí. Un poquito de imaginación. Como somos ya mayores sabemos sí, ya mucha... hay salida. Muchos rolletes de eso, sí. Hablamos de comida, pero ¿qué pasa con lo que no nos comemos, con lo que acaba en la basura, con cosas como esta? Bueno, pues se estima que tiramos un tercio de la comida que se encuentra en nuestras despensas. Es muchísimo dinero el que acaba en la basura, unos 250 euros al año por hogar. Y ojo, porque con una buena planificación, el 45% se podría aprovechar. ¿Compramos más de lo que necesitamos? ¿Cómo podemos organizarnos para aprovechar mejor lo que compramos? Un método muy extendido es el de dar una segunda vida a productos perecederos una vez que los supermercados ya no pueden ponerlos a la venta. Este y otro tipo de iniciativas han ayudado a reducir en casi 20 kilos la cantidad de desperdicio alimentario generado por cada aragonés al año. Pues los productos, como estáis viendo, se van acumulando ahí, que son los que seleccionamos para poder entregar al banco de alimentos. Una vez que están todos seleccionados a primera hora de la mañana, lo que hacemos es llevarlo al patio de camiones, que es donde ven en las furgonetas del Banco de Alimentos, y una vez allí se seleccionan, se pinchan informáticamente y se les entrega. Y cada sección, todos los días antes de la apertura, analiza todos los productos de la tienda, ve sus caducidades, ve sus productos estropeados, ve sus mermas y a raíz de ahí valora qué es lo que hay que tirar como merma y qué es lo que se puede entregar al Banco de Alimentos. Vamos a ver, son productos que se pueden aprovechar perfectamente. Los retiramos pues porque son productos que no están aptos para la venta, porque pierden frescura, porque bueno, tienen alguna mota, hay tarrinas de fresón o bayas de patata pues que viene alguna estropeada, entonces eso se retira de la venta. Separamos la mercancía que todavía vale, esto como se ha roto las cajas, la mercancía está bien, pinchamos. Unidades, opción banco de alimentos y vamos separando para que luego cuando vengan se lo puedan llevar todo. Sobre todo panadería y frutería, es lo que más suele salir. Lo que hacemos es, lo pesamos aquí, descontamos lo que es el palé y el peso de las cajas. A lo mejor pues si vienen palés de fuera, pues igual tenemos 500 kilos que nos entran. Aquí se recogen al año más de 4 millones de kilos. Y nosotros aquí repartimos lo que nos dan. Mira, pues esto vamos a la Hermandad del Refugio. Nosotros venimos aquí 2-3 días a la semana, se distribuye tanto para las comidas que damos a diario como para los lotes que hacemos para las familias que vienen también a recoger. Nosotros entregamos todos los días laborales a 50 familias alimentos y después tenemos el consumo interno tanto para los acogidos, que tenemos a 66 personas, como a las 53 plazas del Centro de Educación Infantil, lo que se conocía como una guardería. Hay 2 cámaras de congelación, una de pescados y otra de carnes. Estos alimentos los utilizamos para consumo propio, una parte, y otra parte para poder entregar por puerta a las 50 familias que, como he dicho, entregamos todos los días. Hoy, por ejemplo, tenemos borrajas que nos entraron ayer. Entonces, tanto los acogidos como los niños de la guardería van a tomar borrajas, y el segundo plato, los acogidos van a tomar lomo y los niños van a tomar pechuga, porque no teníamos para todos lo mismo. Entonces se va condicionando los menús con regular lo que nos van entrando cada día. Bueno, pues aquí recibimos todos los alimentos que vienen de las diferentes donaciones que recibimos, o también del Banco de Alimentos y de particulares y de escuelas, de empresas, durante todo el año. Entonces clasificamos los productos, como podéis ver las estanterías están clasificados, casi 300.000 kilos repartidos fuera de la casa. Y aquí tenemos a
4 de los 26 voluntarios que tenemos en esta sección, que están ahora preparando todos los lotes. Ya, como podéis ver, tenemos un listado de lotes que lo tenemos apuntado en una pizarra, que cada semana van cambiando. Soy auxiliar de domicilio, pero en estos momentos estoy sin trabajo. Tengo 2 bebés gemelos, entonces pues claro, al estar sin trabajo sabrás pues, que necesito dar de comer a mis niños. Y pues bueno, esto es una gran ayuda porque por ello pues pueden mis niños alimentarse. Esto la verdad es que es una gran ayuda.